El día de hoy vamos a ver ahora sí las razones trigonométricas. Primero que nada, ¿qué son? Bueno, básicamente es una relación entre los lados y esta relación me puede dar la medida de un ángulo o a través de ellos puedo calcular también un lado, dependiendo de lo que se me solicite. ¿De acuerdo? Hay 6 funciones trigonométricas o razones trigonométricas que van a ser seno, coseno y tangente, con sus respectivas, operaciones inversas o funciones inversas que serían cosecante, secante y cotangente. Bueno, a seno le corresponde cateto opuesto sobre hipotenusa, a coseno cateto adyacente sobre hipotenusa y a tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y cosecante es primero hipotenusa sobre cateto opuesto, secante es hipotenusa sobre cateto adyacente y cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Estas fórmulas que están aquí están en su formulario. Ahora sí, las razones trigonométricas van a depender del ángulo con el que estemos trabajando. Son 2 ángulos los que trabajamos, es alfa y beta por lo regular, o a este en ocasiones le llaman gamma, no hay ningún problema. Pero bueno, para nuestro estudio vamos a usar alfa y beta. En este caso, alfa va a ser el ángulo que me va a decir cómo se van a llamar mis catetos. En ese caso, el lado que esté literalmente pegado o sujetando una de las aberturas de este ángulo se va a llamar cateto adyacente y al otro lo vamos a nombrar cateto opuesto. Esta diagonal siempre se va a llamar hipotenusa. Con la hipotenusa no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque esta digamos que es algo que no cambia. Los que cambian son mis catetos, el adyacente y el opuesto. Ahora, mi pregunta para ustedes será, ¿alguien tiene problemas para aprenderse las funciones trigonométricas? El Coca-Cola. Coca-Cola. Muy bien. Yo igual me la aprendí así. Mi maestra de secundaria me dijo, apréndete Coca-Cola. Si te acuerdas del refresco Coca-Cola, estás del otro lado. Ya sea que le tengas amor o le tengas odio, pero relaciónales así. Coca-Coca, caco. Y estás del otro lado. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿cómo va a funcionar? Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. ¿Cuánto va a medir mi cateto opuesto en este caso? Ya saben, por favor, mide 4. ¿Cuánto mide hipotenusa? 5. 4 entre 5 me da 0.8. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? Vamos. 3. 3. ¿Y la hipotenusa? 5. 3 entre 5 da 0.6. Sí. Muy bien. Tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto mide el opuesto que damos? 4. El cateto adyacente, 4. 3. Cateto adyacente, 3. 3. Muy bien. Por lo tanto, es 4 entre 3 me da 1.33. Estas son mis razones trigonométricas. A partir de aquí, yo puedo calcular un ángulo. ¿Cómo se calculan los ángulos? ¿Todos tienen sus calculadoras a la mano? ¿Sí? A ver, por favor, todos saquen la función inversa del seno de 0.8. ¿Todos saben sacar funciones inversas? Por favor, tecleen segunda función del seno, tecleen 0.8 igual. 53. 53. ¿Pueden? Igual 53. ¿Sí? A ver, por favor, corroboren el coseno a la inversa y la tangente a la inversa. Si les da el mismo ángulo, por favor. Sí me dio. Sí. Eso implica que mi ángulo de 53 punto y algo va a salir en mis 3 funciones. Ustedes pueden utilizar cualquiera de sus 3 funciones para calcular el ángulo. ¿De acuerdo? ¿No hay dudas hasta aquí? No. Entonces vamos con beta. Por favor, calculen seno, coseno, tangente. 2 minutos, por favor. Vamos a ver qué pasó. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál fue? 5. 3 entre 5 y me daba 0.6 por resultado. Para el coseno, ahora sí, ¿cuánto era? 0.8. 0.8 y es 0.8. 4 entre 5, ¿verdad? Cateto adyacente 4, hipotenusa 5. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, 3 entre 4, y me daba eso, y me daba
0.75, ¿cierto? ¿Cuál fue la medida de su ángulo entonces? 36.86. Muy bien, vamos a nuestro primer ejercicio. Dice, retomando el ejercicio 11 de la clase anterior, halla los ángulos internos del triángulo estudiado. Voy a empezar, en este caso, trabajando con alfa, por ser básicamente, pues, la primera del alfabeto. Aquí tengo cateto adyacente y cateto opuesto. Y también mi hipotenusa, ¿cuánto mide? En este triángulo, como tengo realmente las tres medidas, puedo trabajar con cualquiera de mis funciones. En este caso, yo escogí trabajar con coseno. Si ustedes escogen otra, no hay ningún problema, porque aquí tengo todos mis datos, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto va a medir mi cateto adyacente, queridos? 36.4. 36.4. Entre h, ¿cuánto va a medir h? 39.47. 39.47. Si yo realizo esta división, 47. muy bien, ¿cuánto me da? Veamos. 36.4 entre 39.47, ¿cuánto me da de resultados? Me da 0.92, 0.9168, eso depende de sus calculadoras, ¿de acuerdo? Para poder sacar el ángulo, voy a sacar el coseno inverso de alfa, que va a ser coseno a la menos 1 de 0.9158 en mi caso. Alfa me va a dar por resultado 23.52, ¿de acuerdo? Si todos llegaron a este resultado, El cos menos 1, ¿cómo lo saca ese resultado? 23.52. segunda función en tu calculadora, segunda función del coseno y pon .9168 igual. Okay, sí. ¿Sí? Muy bien. Ya tengo aquí mi ángulo alfa. Para calcular beta pueden utilizar otra función o simplemente hacer lo siguiente. Alfa más beta más 90 suman 180 grados. Recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180. Entonces yo aquí ya hice esa operación. Entonces voy a sustituir valores. Alfa va a ser igual a 23.52 más beta más 90 igual a 180. Términos semejantes, 23.52 más 90 me da 113. Ahora despejo beta y este 113 lo paso al extremo opuesto restando. 180 menos 113 me da 66.48. Y ahí está el valor de mis dos ángulos. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, por favor, dice el siguiente. Una persona sale de un edificio y camina frente a él hasta alejarse a una distancia de 8.60 metros. En este lugar se detiene y coloca un aparato que mide 1.35 metros. Y con él se observa el borde superior de un edificio, con un ángulo de elevación de 72.6 grados. Determine la altura del edificio. ¿Qué voy a hacer aquí? Bueno, este es muy parecido a los del teorema de Tales, solo que aquí no tengo con qué compararlo, pero realmente los esquemas son parecidos. En este caso, me está hablando de un edificio. Una personita salió de ahí y caminó 8.60 metros. Y dice que a partir de ahí él colocó un aparatito, como el que está en mi ilustración, y que este mide 1.35. Y que ese aparatito puede observar el borde superior de este edificio y que está formando un ángulo de 72.6 grados. Me pide calcular h. ¿Qué tengo aquí? El alfa, ¿no? El alfa, muy bien. ¿Cómo se llama este cateto de aquí? Adyacente. Adyacente. ¿Y este de acá cómo se llamaría este cateto? Opuesto. Opuesto. Opuesto.
Ahora, si ustedes se acuerdan de sus funciones o revisan formulario, ¿qué función utiliza cateto adyacente y cateto opuesto? La tangente. Tangente, ¿no? Entonces, para resolver este ejercicio voy a trabajar con tangente, haciendo tangente de alfa es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Sale? Y si yo hago aquí mi sustitución de datos, ¿cómo quedaría? Bueno, a mí me quedó de la siguiente forma. Cateto adyacente sobre cateto opuesto por resultado me daba que h era sobre 8.60. Tangente de alfa era 72.6. Entonces aquí tenía yo que hacer un pequeño despeje para calcular h, ¿de acuerdo? Este 8.60 que está dividiendo tenía que pasar a mi extremo opuesto multiplicando 8.70 por la tangente de 72.6. ¿Cuánto me da en la tangente de 72.6? 3.1920. Si los multiplico estos dos valores me da por resultado 27.44. ¿Esa es la altura de mi edificio o me falta todavía algo aquí? ¿Puedes sumarle lo que mide el aparato? Sí, nos falta sumarle lo que mide el aparato. ¿Por qué? Porque la medida está dada desde este ángulo, ¿no? Entonces yo a esta medida le sumo el 1.35 y me va a dar por resultado 28.79 y esa va a ser mi altura total de mi edificio. Bueno, dice ejercicio 3. Encuentra el ángulo de elevación si un niño mide 5 pies de altura y produce una sombra de 4 pies de longitud en el suelo. Por favor, inténtenlo desde su esquema. Ahora sí. Profesora, yo tengo una duda. Dime, querida. En este caso creo que sería necesario convertir los pies a centímetros. No, puedes trabajar con pies porque las dos magnitudes que te dan son pies. 51.34. Ah, ok. Muy bien. ¿Alguien le salió algo diferente? Igual me salió 51.34. También. Muy bien. Bueno, el esquema más o menos debió haber quedado así. Una altura de 5 pies, una sombra de 4 pies y calcular el ángulo. Para calcular el ángulo tenía yo que utilizar tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Dividir 5 entre 4 y me da por resultado 1.25. Entonces tenía yo que despejar alfa y hacer tangente a la menos 1 de 1.25. Resultado 51.34. Triángulo, acutángulo, oblicuángulo, obtusángulo. Comúnmente son conocidos como los triángulos oblicuángulos. Estos se pueden resolver de dos maneras, ya sea por ley de senos o por ley de cosenos. Le van a aplicar ley de senos cuando les den un lado y en cada uno de sus extremos de este lado les den la medida de sus ángulos, de sus extremos, ¿de acuerdo? O dos, cuando les den dos lados y un ángulo de un extremo o de un opuesto, como le dicen aquí. ¿De acuerdo? Aquí está el esquema. Van a utilizar ley de cosenos cuando tengan dos lados y el ángulo comprendido entre estas dos líneas. ¿De acuerdo? O van a utilizar ley de cosenos cuando solo tengan los tres lados y les pida calcular un ángulo. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Antes de comenzar a explicar un ejercicio, es bien importante que ustedes comprendan cómo funcionan los lados y ángulos. Los lados van a estar representados por las letras A, B y C minúsculas. Y los ángulos van a estar representados por A, B y C, pero mayúsculas, ¿de acuerdo? Lados minúsculas, ángulos mayúsculas. Ahora, ¿cómo los voy a diferenciar? En este caso, bueno, aquí tengo un ejemplo de cómo puede ser el acomodo. Puede cambiar que A no esté aquí, sino que esté abajo o cosas de ese tipo, pero lo que no va a cambiar es su relación con el ángulo. En este caso, si aquí tengo mi ángulo A, voy a trabajar en línea recta y ese va a ser mi lado A. ¿De acuerdo? Si este es mi lado B, el vértice en línea recta va a ser ángulo B. Lo mismo, si este es mi ángulo C,
trabajo en línea recta y este es mi lado B. ¿Ya vieron? ¿Dudas para comprender la relación entre lado y ángulos, cómo se ubican? Si ustedes comprenden esto, no van a tener ningún problema a la hora de sustituir valores, que es donde a veces nos confundimos cuál es A o cuál es B. Esta tablita nos ayuda mucho. Fórmula. La fórmula de la ley de senos es A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B, que es igual a C sobre seno de C. Aquí están los posibles casos que ya los vimos con detenimiento. Ahora, ¿cómo va a aplicar esta ley de senos? La ley de senos casi la vamos a utilizar por secciones. Puedo utilizar la sección A y B, la sección B y C o la sección AC, respectivamente. Los datos de mi problema me lo indiquen. ¿Cómo aplico esto? Bueno, voy a mi primer planteamiento. Dice, analiza la siguiente figura si seno de 39 grados es igual a 0.6293 y coseno de 39 grados es igual a 7.7771. ¿Cuál es el valor aproximado del ángulo B? Bueno, veamos qué datos tengo aquí. Tengo el ángulo A que mide 39. Por ende, entonces, si hago la aplicación del opuesto, tengo el lado A. Sí, y vale 20. Sí, y vale 20, bien. Ahora, tengo el ángulo B, que es el que me solicita buscar. No tengo el valor, pero tengo el lado B. Sí, ¿Cuánto Sí. mide? Sí, 16. Mide sí, 16. sí, sí. Ahora, entonces, si tengo datos de A y B, ¿qué secciones de mi ley de senos voy a utilizar? Pues sección A y sección B. ¿De acuerdo? Aquí ahora solo tengo que hacer mi despeje. ¿Qué tendría yo que despejar para calcular el ángulo? ¿Con qué valor me tengo que quedar? ¿Qué valores tengo? Tengo lado A y tengo lado B. Esos los tengo. Tengo el seno de A, o puedo calcular el seno de A. ¿Qué me falta? El ángulo B. El ángulo B o el seno de B. Entonces, en mi despeje, ¿qué tendría yo que despejar? Con Seno de B. Lo que... Una de B. la del seno de B, ¿no? Tiene que encontrar El seno de B para poder encontrar el ángulo. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente tengo dos fracciones o dos divisiones. ¿Qué aplica aquí para despejar? Seno de B. Lo vimos en el método de igualación, cuando tenían así dos términos. ¿Qué pasaba? Los denominadores de... No, Sí, vas bien. Los denominadores los denominadores cambian, ¿no? se cambian, se cruzan prácticamente y me queda seno de B, que está a mi derecha, pasa al extremo opuesto multiplicando, quedando seno de B por seno de A, seno de B por A. Ahora, este seno de A va a pasar a mi extremo opuesto. Si está dividiendo, pasa multiplicando y queda B por seno de A. Pero aún no tengo solito el seno de B. ¿Qué tengo que hacer para ese despeje, queridos? ¿Qué voy a hacer aquí? El A de estar multiplicando pasa dividiendo, ¿no? Exactamente, este A que está aquí lo voy a pasar a mi extremo opuesto dividiendo. Y ahora sí, ya tengo mi despeje completo. Bueno, vamos a ver qué pasó aquí. Tenemos que hacer 16 por seno de 39 sobre 20. El seno de 39, según su problema, vale 0.6293. Lo que tenía yo que hacer era multiplicar por 16 y me daba 10.0688. Al dividir este valor me daba 0.50344. Al aplicar seno a la inversa me daba por resultado 30.22. Por lo tanto, como pasaba un poquito, mi resultado más cercano era, inciso A, seno de 30. Vamos a nuestro siguiente ejercicio. Analiza la siguiente figura. ¿Cuál es el valor de A? ¿Qué datos tengo? Tengo el ángulo C y el lado C. Tengo el ángulo A y me falta calcular el lado A. ¿Quieren intentarlo, por favor, solitos? Bueno, vamos a ver qué sucedió aquí. Y vamos a trabajar con A sobre seno de A y la sección de C sobre seno de C. Entonces, bueno, aquí yo ya igualé y tenía yo que hacer un despeje. Lo único que tenía yo que hacer era cambiar seno de A, que estaba dividiendo, a mi extremo opuesto multiplicando. Y ya tenía yo libre A, ¿cierto?
Ahora sí, si sustituyo mis valores, C equivale a 30, seno de C equivale a 45 y seno de A equivale a 60. Con sus respectivos aplicación de seno en calculadora, tengo que 30 es sobre 0.7071 por 0.8660. Si aplico mi división, me da por resultado 42.4264 por 0.8660. Al hacer esta operación me da 36.71.74. Es todavía manejable. Respuesta correcta, inciso D. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a continuar. Ley de cosenos. La ley de cosenos pareciera compleja, pero a la vez es de las más fáciles, porque para la ley de cosenos yo tengo fórmula para calcular el lado específico sin necesidad de hacer despejes, como para calcular los ángulos, también sin necesidad de hacer yo un despeje, solo sustituir en fórmulas. Estas nos ayudan mucho. Esas fórmulas están en su formulario. Ya saben ustedes los casos en los que podemos aplicar la ley de cosenos. Vamos a nuestro primer ejercicio. Dice, se va a construir una nueva carretera para comunicar dos poblaciones, Ciudad B y Ciudad C. Hasta ahora, para ir de uno a otro poblado, es necesario pasar por la ciudad A. La distancia entre el lado A y B es de 7 kilómetros. Aquí está. A y B es 7 kilómetros. Y la distancia entre la ciudad A y C es de 5 kilómetros. Aquí está A, aquí está C, y su distancia es 5 kilómetros. Si el ángulo que forman las dos carreteras de la ciudad es 60 grados, aquí está el A que forma los 60 grados. ¿Cuántos kilómetros medirá la nueva carretera? Aquí está el lado A. ¿Por qué? Si este es mi ángulo A, el que está literalmente en recto, en línea recta, es lado A. Entonces yo tengo que calcular el lado que hay aquí, ¿no? O esta línea. ¿Sí o no? ¿Comprendimos de dónde? Ahora sí, dice, considerando que seno es igual a 0.8660, coseno de 60 a 0.50 y tangente de 60 grados es igual a 1.7320. Recabemos datos. En este caso, aquí tengo que mi ángulo A mide 60, B mide 5 y C mide 7. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay dudas? ¿No? Bueno, entonces, si yo tengo que calcular el lado A, voy a mi formulario y entonces utilizo A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por coseno de A. Bien, vamos a ver qué sucedió aquí. En este caso, tenía yo que sustituir simplemente mis valores. A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por coseno de A. ¿Cómo funcionaba mi ejercicio? Bueno, funcionaba de la siguiente manera. ¿Cuánto vale B? 5. 5. 5. Sería 5 al cuadrado. C, 7, ¿no? Ahora sí. Menos 2, ¿cuánto por B? ¿Cuánto vale B? 5. ¿Cuánto vale C? 7 por coseno de A, que valdría 60. 5 por 5 me da 25, más 7 por 7, 49. 2 por 5 son 10, más por menos es menos. 10 por 7 son 70, menos 70. Coseno de 60 es 0.50, entonces realizo mi operación. 25 más 49 me da 74, menos 70 por 0.5 me da 35. 74 menos 35 me da 39, que es hasta donde Tali se quedó. Pero aquí yo tengo un exponente. Esto es A cuadrada. Operación inversa de un exponente, raíz. Y mi resultado para A es raíz de A. ¿De acuerdo? ¿A alguien le llegó a salir 2 por resultado? A mí. Ok. Ojo, cuando sea eso, pregunto porque se da mucho. Que aquí en lugar de hacer 74 y multiplicar, restaste este 70. Ojo, en la ley de cosenos, este signo de menos implica que es como si fuera la división. Primero voy a realizar mi suma y después mi multiplicación y al final resto. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, un gusto verles, bonito fin de semana.